El campo cuántico no te ignora. No es porque no lo merezcas, sino por el estado en el que te encuentras. Uno de los malentendidos más comunes en la manifestación es pedir con inocencia, sinceridad e incluso con devoción. Pedir no significa hacerlo con palabras, sino con energía. Lo importante no es cuánto grites tu deseo, sino la postura interna que sostienes. El campo lee la postura, no el lenguaje. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas durante años sin darse cuenta. Creen que manifiestan con fe, esperanza e intención, pero en realidad su sistema envía señales de urgencia, dependencia y carencia. Esa señal no llega como deseo, sino como ausencia. Y el campo no responde llenando la ausencia, solo la refleja desde fuera. La oración, la visualización o prácticas similares funcionan cuando son una afirmación interna. Pero inclinarse emocionalmente hacia adelante, actuar con la sensación de si no ocurre ahora me falta algo esencial, distorsiona la señal. Esa señal solo dice, no tengo. El campo cuántico no discute, simplemente refleja lo que recibe. El campo no juzga tu intención, no mide cuánto lo deseas, ni se fija en tu situación. Responde a tu estado de ser. Pedir desde la carencia es un estado, lleva tensión, carga emocional y estrechez. Esa sensación activa el modo de supervivencia en el sistema nervioso, y el modo de supervivencia no puede emitir coherencia. Desde la perspectiva cuántica, la coherencia es el único idioma del campo. Cuando pensamientos, emociones y cuerpo transmiten el mismo mensaje, el campo responde de inmediato. Pedir desde la carencia es un mensaje fragmentado, una parte quiere, otra teme, otra se prepara para la decepción. Ese ruido no genera señal, solo dispersa posibilidades. Por eso el deseo intenso suele traer retraso, no rapidez. Las personas que parecen tranquilas reciben lo que desean más rápido, no por indiferencia, sino porque actúan desde un estado ya completo. Hablan desde la energía de tener. Tener no es arrogancia, es asentamiento interno. Es neutral, firme, sin prisa. El cuerpo está relajado, el estado de presencia es coherencia. El campo responde de inmediato a esa coherencia. Pedir desde la carencia siempre incluye un calendario, por favor, lo antes posible, ahora mismo, hasta que ocurra no estaré bien. El campo sigue esa instrucción y el resultado es insostenible, porque nace de la falta. La manifestación no falla, solo falla cuando se pide desde la identidad de carencia, dependencia o espera. El campo responde a la equivalencia, no a la jerarquía. Cuando colocas tus deseos por encima de ti, creas distancia. Cuando los sitúas a tu lado, como algo ya existente, la distancia desaparece. No es un truco mental, es un cambio fisiológico y energético. Sin ese cambio, ningún rezo, petición o visualización puede invalidar la señal que envía el cuerpo. Para entender cómo la súplica bloquea el sistema nervioso, hay que observar cómo el cerebro confunde intensidad con alineación. Aunque tus palabras sean positivas, si la energía proviene de la carencia, el campo lo percibe como ruego. El campo no castiga, simplemente no puede responder, porque no responde a lo que pides, sino a lo que eres. En cuanto percibes esta diferencia, todo se aclara y la manifestación cambia. Suplicar no es solo un concepto energético, es un estado biológico medible. El deseo nacido de la carencia activa circuitos de urgencia y dependencia. El cuerpo transmite, necesito que esto ocurra, porque soy así. El sistema nervioso responde más al tono emocional que al contenido. Esto activa patrones de estrés, sube el cortisol, la atención se estrecha, la respiración se vuelve superficial. El sistema se prepara constantemente para el futuro, lo cual es lo opuesto a la coherencia. El deseo intenso no es el problema es cuando la intensidad se une a la dependencia emocional. La señal de dependencia fragmenta y el campo no responde. Lo que activa el campo es la estabilidad emocional. La suficiencia interna es la capacidad del cuerpo de relajarse sin depender de un evento externo. Cuando esto ocurre, la señal se limpia y la realidad se materializa rápidamente.
Por eso las afirmaciones dichas desde la desesperación no funcionan, aunque las palabras sean positivas, la carencia debajo refuerza la separación. El cerebro lee la emoción más que el lenguaje. La súplica mantiene abierto el ciclo, el sistema cree que algo falta y la atención se fija en la ausencia. Desde la mirada cuántica, esto es el efecto del observador. Cuando la atención se dirige a la carencia, las posibilidades reflejan carencia. No se trata de merecimiento, sino de coherencia. La sinceridad no basta, se requiere alineación plena. La independencia emocional de los resultados no es indiferencia, sino la capacidad de estar completo antes del evento. La completitud interna no ocurre pensando, sino cuando el sistema nervioso deja de buscar seguridad o valor fuera. Cuando esta relación se disuelve, el cuerpo deja de pedir y la señal cambia al instante. Muchas personas experimentan manifestaciones rápidas no cuando renuncian a sus deseos, sino cuando sueltan sus dependencias. La dependencia era el obstáculo, al liberarla, la coherencia regresa. Suplicar arrastra la energía hacia abajo, tenerla equilibra hacia adentro. En la súplica, la persona se inclina hacia adelante y se siente atrapada, en el tener, está firme y tranquila. El campo responde con más fiabilidad a esa calma que a la urgencia. Esto no significa no pedir, sino dejar de hacerlo desde la carencia. El verdadero cambio comienza cuando sientes la energía de tener. Esa energía suele ser silenciosa, serena y sin espera. La mayoría cree que la alineación es entusiasmo o emoción intensa, pero esas pertenecen a la expectativa. El estado de tener es serenidad. Cuando tu cuerpo está en la energía de tener, no te inclinas hacia adelante ni te retraes. La respiración se profundiza de manera natural, los pensamientos se ralentizan. No porque los reprimas, sino porque ya no queda ninguna urgencia que resolver. No hay negociación interna con la realidad. Esa neutralidad no es aburrimiento, es plenitud. Desde el punto de vista neurológico, la neutralidad envía una señal de seguridad. Cuando el sistema nervioso percibe seguridad, deja de escanear. Escanear es un comportamiento de supervivencia y siempre implica carencia. Cuando el escaneo se detiene, el cuerpo entra en coherencia. La coherencia es el único idioma del campo cuántico. Por eso la excitación suele retrasar la manifestación. Aunque sea una emoción positiva, sigue siendo un estado orientado al futuro, transmite el mensaje de algo bueno está por ocurrir y mantiene la separación. En cambio, la energía de tener no espera aprobación, asume que ya existe. La verdadera estabilidad ocurre cuando algo se normaliza para ti. Al normalizarse, el sistema nervioso lo acepta como real. El deseo alimentado por carga emocional es percibido por el campo como irresoluble. El deseo apasionado puede dar sensación de vitalidad, pero debajo hay dependencia. La dependencia muestra que tu estado interno depende de un evento externo, lo cual fragmenta las posibilidades. El tener las disuelve, porque no es una persuasión mental, sino una experiencia corporal. La mandíbula se relaja, los hombros caen, el abdomen se suaviza, el deseo disminuye. Desaparece la necesidad de controlar, preguntar, repetir. En ese instante el sistema empieza a permitir. Permitir colapsa la posibilidad más rápido que el esfuerzo. El esfuerzo contiene resistencia, permitir es preparación. La preparación es un estado estable. Por eso, cuando las personas dejan de trabajar en ello, la manifestación se acelera. Trabajar mantiene al sistema en el modo todavía no. El estado de ser elimina el tiempo. En ese modo no esperas la vida, la sientes fluir contigo. Cuando algo ocurre, no parece sorprendente, sino natural. La transición de la súplica al tener se reconoce por el silencio. Ese silencio no es forzado, es espontáneo. Ya no hay necesidad de hablar de tus deseos porque no queda problema sin resolver. Las palabras son herramientas de solución, cuando la solución ocurre dentro, las palabras disminuyen. En ese punto la manifestación se vuelve sostenible, porque tu identidad ya tiene la capacidad de sostenerla.
La súplica genera picos de tensión, el tener aporta continuidad. La mayoría corre tras los resultados desde un estado inestable. El campo refleja fielmente esa inestabilidad. Cuando tienes, no atraes cosas hacia ti, te alineas con ellas. La alineación elimina el esfuerzo y se siente en el cuerpo. También se percibe desde fuera. Intentar soltar suele ser contraproducente porque es otra forma de control. El control sigue enviando señal de carencia. La dependencia solo desaparece cuando el cuerpo se siente suficiente internamente. Esto no ocurre con pensamiento, sino con percepción de seguridad. Cuando el sistema nervioso siente estabilidad en el presente, deja de preguntar automáticamente. No hay lucha, ni presión, ni actuación. El cambio llega como un alivio. La neutralidad es un puente. Emocionalmente segura, no exige fe. En ese punto la manifestación se vuelve natural, sostenible y estable. La certeza elimina la urgencia. La urgencia es la raíz de la súplica. Cuando desaparece, la postura cambia, el cuerpo deja de inclinarse hacia adelante, la atención regresa al presente, la respiración se profundiza de manera natural. El sistema deja de vigilar el futuro. En ese momento la identidad comienza a elevarse. El cambio de identidad no surge de elegir externamente ser alguien nuevo, sino de la disolución de la tensión. El sistema aprende un nuevo valor fundamental: estoy bien ahora. El deseo ya no se siente como necesidad, sino como preferencia. La preferencia es ligera, la necesidad es pesada. El campo responde mucho más rápido a la ligereza. Por eso intentar convencerte de que ya tienes no funciona, la presión cognitiva sigue presente. El tener es sin esfuerzo, no requiere repetición. Cuando el cuerpo se alinea, el mensaje interno cambia: no necesito que esto llegue, ya está resuelto. En ese instante el sistema deja de esperar el resultado. Al ganar estabilidad, el campo recibe una señal limpia. El paradigma es este: la manifestación se acelera cuando ya no necesitas emocionalmente lo que deseas. No porque no te importe, sino porque has soltado la dependencia. La dependencia crea jerarquía, distancia. La energía de tener es igualdad, no estás por debajo ni por encima, simplemente en armonía. La armonía elimina la distancia al instante. Por eso la realización rara vez trae decepción, cuando llega no hay explosión emocional, solo reconocimiento, por supuesto. El sistema ya lo había normalizado. La primera señal no es que las cosas lleguen de inmediato, sino que cambia tu relación con los resultados. Dejas de medir el tiempo, notas que los días pasan sin control. El giro constante alrededor del deseo se detiene, el cuerpo deja de preguntar. Es la señal de que la coherencia empieza a asentarse. Los obstáculos ya no son personales. En la súplica, los obstáculos generan frustración y duda; en el tener, solo aportan información neutral. El sistema nervioso permanece estable, nace la confianza. Los eventos externos se reorganizan por sí mismos, las oportunidades aparecen con un ritmo natural. No es suerte, es la expresión de la alineación. La señal más clara de que la súplica terminó es que dejas de intentar manifestar. Ya no aplicas técnicas ni controlas la alineación. El sistema se siente completo. El lenguaje cambia, hablas desde la realidad, no desde la esperanza. El silencio ya no es vacío, sino plenitud. No queda necesidad de visualizar ni de afirmar. El silencio transmite confianza, la calma es la señal más coherente. En este punto, el proceso de manifestación se vuelve automático. Porque tu identidad ha alcanzado estabilidad. La identidad ya no pregunta, y la realidad no se retrasa. No esperas que la vida te responda, la vida parece reaccionar de inmediato. Lo que llega no es prueba, sino confirmación: ya lo sabía. Por eso muchas personas dicen, dejé de preocuparme y ocurrió enseguida. En realidad, lo que hicieron fue soltar la dependencia. La dependencia es ruido, la independencia es señal. En este estado,
La manifestación no requiere esfuerzo, no atraes la realidad hacia ti, te mueves al mismo ritmo que ella. Cuando la relación se vuelve recíproca, la jerarquía desaparece. Aquí es donde muchos, sin darse cuenta, se sabotean, reactivan la urgencia, vuelven a controlar calendarios, lo anuncian a otros o emocionalmente se inclinan hacia adelante, regresando a la postura anterior. El sistema lo recuerda y trata de arrastrarte de nuevo allí. Sin embargo, la clave no es disciplina, sino reconocimiento. Una vez que reconoces la sensación de tener ese estado silencioso y equilibrado de suficiencia, ya no lo persigues. Te quedas junto a él, permaneces presente. Permites que se normalice aún más. Cuando conviertes este estado en tu medida básica, te proteges de volver a la súplica. A partir de entonces actúas desde la energía de tener, no desde la de querer. El campo responde sin resistencia, porque nunca esperó que desearas más, solo que dejaras de preguntar desde la carencia. En este punto, el estado de tener deja de ser una práctica y se convierte en una experiencia vivida. Al despertar no te preguntas, ¿está llegando desde aquí? No hay escaneo, no hay resistencia oculta. No negocias con la realidad. Simplemente avanzas de un lugar a otro en tu vida. Desde un espacio más silencioso y calmado, eres tú mismo. La súplica desaparece por completo, ya no sientes necesidad de controlar los resultados. Respondes a lo que aparece, pero no persigues lo que aún no ha ocurrido. Actúas sin apego emocional a los resultados. Hablas cuando surge de manera natural, guardas silencio cuando se siente correcto. No necesitas demostrar nada al universo. La presión se transforma en confianza, no una confianza ciega, sino una confianza tangible que vive en tu sistema nervioso. Aunque aún no esté allí, permaneces en el presente. Ves la totalidad, y paradójicamente, es en ese momento cuando la imagen comienza a formarse. La manifestación ya no requiere esfuerzo. Porque has soltado lo único que la bloqueaba, la pregunta nacida de la carencia. La verdadera alineación genera una sensación personal, no es ruidosa ni busca exhibirse. No necesitas contarlo a nadie. La manifestación nunca fue obtener, sino dejar de preguntar. El deseo sigue existiendo, pero sin urgencia ni negociación. En esta etapa, la vida deja de ser lucha y se convierte en proceso de sanación. Tu atención se expande, tu relación con el tiempo se transforma. El campo responde con delicadeza. Cuando la súplica desaparece, empiezas a ver las capas de identidad construidas alrededor de la carencia y el esfuerzo. Esas capas se desprenden solas. Este periodo suele coincidir con una reconstrucción tranquila. La urgencia se disuelve, el silencio transmite plenitud. Ya no preguntas, ya no explicas. Es el estado de integración. El umbral donde la identidad se define. Por eso existe el renacimiento cuántico, no para acelerar, sino para estructurar la estabilidad. Para soltar la identidad nacida de la carencia y entrar en la identidad del tener. El estado que tocas se convierte en el estado que vives. En el momento en que dejas de suplicar a la realidad responde sin dudar. Ya no espera, se mueve. Sí, queridos amigos, si desean que continúe con este tipo de videos, pueden suscribirse al canal, dar me gusta y dejar sus comentarios. Me alegrará mucho. Hasta pronto, y permanezcan en el amor.